gracias esta mañana. Pedimos que tú nos dirijas. Pedimos, Señor, que tú nos cubras con tu sangre preciosa, Padre Santo, y que tú uses mi boca, Dios mío. Que no sea palabra ni pensamientos míos, sino que todo lo que venga de lo alto, Señor, provenga de ti, Señor, usando mi boca. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Y todo lo que salga del púlpito, Señor, sea de bendición. Te pedimos que tú pongas un cerco de ángeles alrededor de tu casa, Señor. Echa fuera todo espíritu que no sea tuyo. Y clamamos a ti, Señor, por Israel y Jerusalén, Dios mío. Guarda esas ciudades, Dios mío. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, como estamos diciendo, se llama Reconciliados con Jesús. Si quieres apuntar qué significa reconciliación, dice, implica buscar una solución a un conflicto, una pelea o un desacuerdo entre dos. Eso significa reconciliarse. Reconciliarse no significa que estés peleando con tu hermano, con tu familia, con las personas. Oye, reconcíliate y significa busca una solución. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es la reconciliación. Imagínate a Cristo, que nosotros éramos totalmente unos viles pecadores. Cristo no se molestó, no te empezó a decir de cosas, ¿o sí? Entonces, ¿qué significa reconciliarse? Buscar una solución. ¿A qué? A un problema, a un conflicto. No significa pelear, no significa molestarte, no significa que no hables a nadie. Ese es mi caso. Cuando me molesto no quiero hablar a nadie. Ese es mi caso. Ven, muchas veces tengo una situación o X con mi esposa. Ay, pues no es que no se pelea, pastor, con su esposa. No me peleo. Tenemos muchas veces situaciones donde muchas veces yo no quiero aceptar los errores míos. Entonces ahí ya se forma un conflicto. Entonces, no me hables porque no te voy a hablar. Entonces, como les estoy diciendo, imagínate que Cristo, que Él ya sabía que nosotros éramos los viles pecadores, andábamos en adulterio, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que el mundo ha ofrecido antes de conocerlo a Él. Cuando lo fueron a arrestar, la última oración en el Getsemaní dice, Señor, que no sea mi voluntad, que sea la tuya, ¿verdad? Imagínate que en ese momento el Señor diga, oye, ¿sabes qué? No me arrestes, ¿por qué? Porque voy a estar de tu lado. Ya, los malvados pecadores son unos locos. Imagínate que el Señor lo hubiera empezado a decir así. Imagínate. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Buscar una reconciliación con quienes, con los pecadores, con la gente que en verdad no tenía oportunidad para tener una salvación. Buscó una solución. El Señor, mira, mi pueblo está totalmente fuera de mi propósito, mi creación, no el pueblo, porque todavía no era un pueblo para Dios. La creación del Señor está totalmente fuera de mi propósito. Hoy les digo, oye,
Imagínate que el Señor no hubiese buscado Papá Dios mandó a Jesucristo para tener una solución en el problema que ya había en la creación, que es el hombre. Entonces, si el Señor había dicho, estos son los desobedientes, son gente que no va a hacer caso, es gente que lo que le dice siempre sigue haciendo lo mismo, no, el Señor buscó una solución a un problema. Ese problema ya era totalmente descarriado, la creación que es la humanidad. En Génesis, creo que es Génesis 6, donde dice que a Dios le dolió su corazón. ¿Por qué? Porque vio que la creación estaba totalmente ¿en qué? ¿Qué hacía? Estaba inclinado a la maldad. Estaba inclinado a la maldad. Y ya hay historia donde dice, ¿verdad?, que no llovió por un tiempo, pero el Señor no dejó abandonado a la humanidad totalmente, sino que hubo un tiempo en el cual alguien tiene que haber un justo para que yo pueda ahora seguir el propósito. Y vemos las historias que hay allá, Noé, David y todos los hombres que nosotros ya hemos conocido a través de la Biblia. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Saber que ya nosotros también fuimos reconciliados con el Señor. La reconciliación de nosotros a nuestros problemas que teníamos. Entonces, vamos primeramente a Efesios 2. Efesios 2, 11. Vamos a leer desde el 11 en adelante, donde dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso por la llamada incircuncisión hecha con mano de carne. Acuérdate, dice, que cuando tú no eras un hijo de Dios, éramos gentiles. Acuérdate cómo eras antes, dice el Señor, ¿verdad? Dice entonces el 12: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Acordémonos cómo éramos antes. Estábamos alejados de Dios, no teníamos participación a las promesas, ni a la ciudadanía de Israel, como está hablando aquí. Éramos gentiles, éramos gente pecadora, éramos gente que estaba fuera del propósito de Dios. Eso es lo que dice aquí: reconciliados a través de la cruz por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa reconciliado por medio de la cruz. Entonces, dice entonces el 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos cercanos, ahora somos participantes del llamado del Señor. Esta reconciliación del Señor con nosotros, en verdad que
No hay forma, no hay precio, no hay cantidad en la cual tú puedas decir, yo pagué el precio de mi salvación. No lo podemos decir, porque la salvación fue gratuita. La salvación dice que aquí fuimos reconciliados por la sangre, fuimos acercados a Él por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por esa sangre que Él derramó. Dice la Biblia que Dios nos amó primero a nosotros. Nosotros no amábamos al Señor, por lo cual no teníamos ninguna reconciliación con Él. Él sí quería reconciliarse con nosotros desde un principio, porque cuánto tiempo a muchos nos hablaron antes de llegar a los caminos de Dios. Entonces el Señor quería una reconciliación con nosotros, pero nosotros no. ¿O sí? ¿Cuántos en realidad queríamos buscar de Dios como lo estamos haciendo ahora? Nadie. Yo les he dicho que yo ni a la tradicional, ni quería saber nada de lo que es el cristianismo, menos del cristianismo, porque ni sabía que había cristianismo. Yo solo sabía que tenía que darte 2, 3 golpes en el pecho, hacer 3 novenas y eso, y ya te estabas yendo al cielo. Y después ya sabes, a seguir la fiesta, pero yo era bueno. Ya le hice mi promesa a la muñequita, no sé qué era esa que estaba vestido de rosado, si era niño o niña, no sé qué era, pero yo ya había hecho las promesas. Imagínate nada más. Entonces yo nunca tuve una reconciliación con el Señor hasta que me llegó a un punto en la cual tuve que poner mi mirada en Él y reconocer lo mal que yo estaba. Solo así pude tener una reconciliación con Él. ¿Cómo? Reconociendo mis pecados, arrepintiéndome de todo lo mal que yo hice. Entonces ahora sí nos podemos reconciliar, Señor. Porque como estamos leyendo, acordémonos que éramos gentiles, éramos gente que nos gustaba la fiesta, ¿verdad? De todas las formas. Pero ahora en Cristo debe ser una vida diferente, una vida que agrade a Dios. Señor, ayúdame que mi vida te agrade. Yo no puedo agradarte por sí solo, porque soy carne. Tienes que ser tú en mí para poder agradarte siempre. Entonces eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor. Señor, en verdad, yo no puedo. Tú hazlo en mí. Colosenses 1, 26, 27, ya lo sabemos de eso. Cristo, nuestra única esperanza de gloria, ¿en quién? En nosotros. En nosotros. Solo Él en nosotros puede cambiar una vida, puede cambiar un corazón, puede cambiar una actitud. Él hace todo. Él lo hace todo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo llegamos a los caminos de Dios? Totalmente torcidos, totalmente maleados. Venimos con vamos a decir, una libreta llena de puras cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, por eso no había ni una reconciliación con Dios, porque estábamos alejados de Él. Entonces dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia
de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y fíjate que dice el 16, y mediante la cruz reconciliarse con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Entonces el Señor ya quería una reconciliación con su creación nuevamente. Recordemos que el hombre fue formado por Dios. Dice que lo hizo de la tierra y sopló aliento de vida. Luego le dijo que se va a enseñorear, va a fructificar, va a labrar la tierra, todo se le ordenó al hombre. Pero hubo una desobediencia a través de la mujer y ahí se acabó todo. Pero ahora, ¿qué hizo el Señor? Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo para reconciliarse nuevamente con todo el mundo, dice. Y lo vamos a leer. No solo con nosotros, con todos. Con todos. Entonces, si nosotros podemos ir entendiendo, podemos ir en verdad meditando lo que Dios nos está hablando cada día en nuestra vida. Oye, Señor, gracias porque un día más es un regalo de vida, es un regalo tuyo. Es un regalo. Como les digo, nadie, ni yo, quería nada con Dios. Yo no me proclamaba ateo, yo no me proclamaba que... No, yo simplemente no voy a la iglesia tradicional y menos conocía, como les digo, el cristianismo. Yo solo conocía a esas personas que pasan regalando libritos, es lo único que yo conocía. Y la iglesia tradicional. Pero el cristianismo, yo nunca había escuchado que había... Lo único que conocía era el templo mormón. Bueno, conocía de vista porque nunca fui. Que cuando vivía ahí era un muchacho a espaldas de... Había un tremendo templo. Eso es lo único que yo conocía de lo que había, que hablaban del Señor. Entonces, nunca por mi mente, por mi vida pasó estar ahora en los caminos de Dios. Siempre hay un propósito en cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros, dice, ya sabemos, la Biblia dice que estábamos predestinados, escogidos antes de la fundación del mundo. Antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya había dicho, estos van a ser los que van a servirme. ¿Quiénes son? Todos nosotros que estamos aquí. Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Él es para todos. Amén. Entonces dice, y mediante la cruz reconciliarse con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, es solo, dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A través de los tres son uno. Entonces, a través de esos tres, el Espíritu de Dios es el que vino en nosotros ahora. Dice que es el poder del Espíritu Santo que nos da que la convicción. El poder del Espíritu Santo es el que nos hace ahora entender el camino en la cual Él nos ha llamado, en la cual nos tiene aquí. No somos nosotros. Por mí, yo les digo, yo no quería nada con Dios, nada. Y ustedes saben que significar nada no es nada. Pero a Él le plació tomarme. A Él le plació tomarles a ustedes igual como siervos, como hijos, para estar en un propósito, para estar en un camino al servicio de Dios. Entonces dice el 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Imagínate lo que dice aquí. Ya no somos extranjeros, ya no somos gente extraña para Dios, sino somos ¿qué? Conciudadanos. Ya pertenecemos a la ciudad celestial. Pues no es cuando estemos en los cielos, eso ya va a ser otra cosa, pero mientras nosotros estemos en el camino y en el propósito de Dios, nosotros ya tenemos una parte de heredar todo lo que le entregaron a Cristo. Somos herederos igual como hijos de Dios. Y los que heredan son los hijos. Amén. Entonces dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos, los que fuimos apartados de todo ese desastre de nuestra vida cuando estábamos lejos de Dios, y miembros de la familia de Dios. Entonces dice el 20, y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, dice, oye, la palabra cuenta que todos los apóstoles en los hechos, en los evangelios y en todo lo que dice, oigan, lo que está escrito, aprovechenlo. Aprovechenlo. Hagan caso mismo de lo que dice la palabra. Eso es lo que está diciendo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y los profetas escuchaban lo que decía el Señor. Si nosotros no nos fundamentamos en lo que está diciendo la palabra, ¿cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a edificar? Tiene que haber un fundamento, tiene que haber una base, tiene que haber un cimiento.
Es como construir un edificio. Eso sí, eso es caminar en Cristo. En el mundo había un maestro que dice, ustedes son los peritos arquitectos que van a construir su propia vida. No, no me vengan con cuentos, decía ese maestro. Y es verdad, cada uno va a tomar su decisión cómo va a construir su vida. La construyes bien, vas a tener cimientos, vas a tener fundamentos, vas a tener una base sólida en la cual vas a construir tu vida. Nunca tuvimos esas bases, nunca tuvimos esos fundamentos. ¿O sí? Entonces, ¿cómo fue nuestra vida? Alejarnos del propósito de Dios, como estamos leyendo. ¿Cuándo íbamos a reconciliarnos con el Señor? Nunca. Pero dice la Biblia que es rico y grande en misericordia, que nos apartó desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice lo que estamos, edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo mismo. O sea, todo lo que los apóstoles y los profetas dicen, oye, es todo lo que el Señor les habló. Edifiquen en eso, dice Pablo a los Efesios, que pongan a Cristo en primer lugar para tener esa reconciliación. No pongas en primer lugar otras cosas, sino pon a Cristo. Y gloria a Dios por Él. Por eso estamos aquí. Por eso se reconcilió nuestro matrimonio, se reconcilió nuestros hijos, nos reconciliamos con el Señor, tenemos una familia que nadie es familiar prácticamente de sangre, pero dice la Biblia que todos somos una familia. Pero ¿quién nos tiene que dar esa convicción? El poder del Espíritu Santo. Solo Él nos puede dar esa convicción. Entonces hay que poner ese fundamento que es Cristo en nosotros. Entonces dice, en que todo el edificio 21, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es lo que les estoy diciendo. ¿Cómo vamos a llevar ahora nuestra vida? ¿Cómo voy a estar caminando en Cristo? ¿Cómo voy a estar construyendo? Si dice que va a ser el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces ahí tiene que haber un fundamento, tiene que haber un cimiento, tiene que haber una base para poder ir creciendo, poder ir edificando. Entonces dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, dice, para moradas de Dios en el Espíritu. En verdad que Jesucristo, es el que tiene que hacer la obra en cada uno de nosotros. Es el único que tiene que hacer la obra. Muchos de nosotros corríamos para que Dios no nos alcanzara, pero fue en vano toda nuestra carrera. Fue en vano.
porque llegó al punto en la cual en verdad ya no teníamos una salida, que solamente era Él. Ya no había salidas. Tal vez, si encontrábamos una salida era el suicidio. Ese seguro iba a ser nuestra única salida. ¿Sí o no? ¿Ah? No sé cuánta gente al año se suicida. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué? Porque como estamos alejados del propósito de Dios, de la ciudadanía de Dios, no hay una base, un fundamento en la cual nosotros podamos tener una reconciliación con nosotros y tener una nueva vida. ¿Mm? Por eso, el viernes decía a mi esposa, oye, el diablo ya le estaba diciendo, mata a tus hijos y luego te matas tú. Esa era la salida que estaba buscando. Ella no, el diablo utilizándola para terminar. Según eso era la salida que le iba a dar. Tranquilidad, pero quién sabe qué tranquilidad, que ya según ella se iba a matar también. Entonces, el fundamento debe ser quien Cristo en nuestra vida. El ángulo, como dice aquí, Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Es lo único que nosotros debemos entender siempre en nuestra vida. Vamos a Segunda de Corintios 5. Ahora bien, desde el 2 Corintios 5, desde el 11 en adelante. Entonces dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5, desde el 11. Amén, ¿estamos allá? Entonces dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasiones de gloriaros por nosotros, para que tengas con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Cuando uno tiene los fundamentos, cuando uno tiene ese cimiento y está en Cristo en el primer lugar, nosotros, oye, el único que se va a gloriar, dice, el que se quiera gloriar, gloríese en Cristo. Muestre el poder de Dios en tu vida. No sea apariencia, sino el poder de Dios en nuestra vida, para que nadie te venga a echar un cuento. No, ¿sí o no? No. Estábamos hablando la otra vez, un hermano, dos hermanos, y decíamos, oye, cuando llegamos a la casa de Dios, como leímos hace un rato, estábamos lejos, ¿verdad? Estábamos lejos de Dios.
Llegamos a la casa de Dios, llegamos todos destrozados, sin nada, prácticamente en quiebra, en ruinas. El Señor te empieza a florecer, te empieza a bendecir, te empieza a dar todo, ¿verdad? ¿O a cuánto nos ha bendecido el Señor aquí? ¿O seguimos en las mismas? No, ¿verdad que no? No, el Señor, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y en todo, ¿verdad? Entonces, de la nada, ya no me quieren, ya viene siendo como el de Winnie Pooh, ¿cómo se llama el burrito ese? Ya nadie me quiere, nadie se preocupa por mí, según se dice. Entonces, buscas la excusa más ñoña, vamos a decir, ¿verdad? Infantil, y te vas. Llegas a la ovejita feliz. Aquí sí me quieren, aquí sí se preocupaban por mí, aquí sí se preocupan por mí, y aquí. Sí, gloria a Dios. ¿Y de qué se preocupan por ti? Si ya llegaste con la bendición de Dios, con la que te dieron donde tú estabas, ¿y en qué tuvieron que pelear por tu vida? A ver, ¿qué sacrificio hizo la iglesia donde estás para restaurar tu matrimonio? ¿Cuánto desvelo de parte del siervo de Dios trayéndote palabra para edificar tu vida? Y ahora me dices que aquí sí se preocupan por ti. ¿Qué hicieron por ti? Dice la Biblia que hay pastores que asalariados que ni se van a preocupar por ti. Y ahora dices, no, pero se preocupan por mí. ¡Qué tremendo! ¿Lo habías pensado? ¿Lo habías analizado? Donde ya te alimentaste de los pastos verdes, de las aguas cristalinas y de todo lo que se te ha dado. Qué tremendo, ¿no? Por eso te digo, hay que tener un fundamento, que el ángulo sea quien, Cristo, para que no te venga con el cuento. Hermano, no me vengas con cuentos. Yo sé quién es Cristo, yo sé quién tiene poder. Me dicen muchos demás, hermano, ¿y usted no se le ha asomado a tal persona? Gloria a Dios, les digo. Tengo 17 años acá y a nadie veo, les digo. Nadie. Gracias, Señor. Es que yo siempre los topo, pues yo digo, no sé si eres sumidero o algo, porque siempre te tiran, te andan vomitando. Ajá, qué tremendo. Yo no sé qué. Oye, el fundamento de los apóstoles y los profetas es Cristo. Cristo. ¿Sí o no? A ver, ¿lo habías analizado? ¿Te lo había mostrado el Señor? Oye, esas son las cosas que nosotros, si no tenemos ese fundamento que es Cristo en nuestra vida, nos van a venir aquí a mover el tapete. Oye, y si me voy a ir mejor, creo, ¿verdad? Porque ahí, no, oye, reconcíliate con Cristo. Señor, gracias, me predestinaste, ya soy un hijo tuyo nuevamente. Gracias.
como les digo, llegamos totalmente en ruinas, a punto del divorcio, a punto de muchas cosas en nuestra vida, y se reconcilia con nosotros el Señor. Amén. Entonces, esa es la situación del ser humano. ¿Por qué? Porque es carne. Porque es carne. Porque si no estamos construyendo, como leímos, que estamos edificando. ¿Para qué? Para que el Espíritu sea nosotros seamos el templo del Espíritu de Dios. Entonces todo eso, verdad que hay que pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude. Entonces dice que no debemos gloriarnos en apariencia, sino en verdad de un corazón sincero para Dios. Que es muy fácil decir, sí, me voy a gloriar. No, dice la Biblia que si quiere gloriar, gloríese en Cristo. Dale la gloria a Cristo. Dale la gloria. Entonces, seguimos en el 13. 2 Corintios 5:13. Dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Si estamos locos, ¿qué nos salvó? ¿Qué nos salvó? Cristo. Dice que la locura de la predicación fue una locura que te hayan predicado y hayas tenido una salvación. Pero si estás cuerdo, como dice aquí, es para ti nada más, o sea, es tu opinión, es lo que tú piensas. Pero si estamos locos, ¿es para quién? Para Dios. Porque dice que por la locura de la predicación fuimos salvos. Imagínate nada más cómo rayos te leyeron lo que dice la Biblia y el Señor te dio una salvación gratuita cuando estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Entonces dice el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, ya no vivimos nosotros, ¿viste? Aquí se da lo que dice Gálatas. ¿Para quién vamos a vivir? Para Cristo. Para Cristo. Ya ni para mí. Para Cristo. Eso es el favor de Dios, la reconciliación de Dios en nuestra vida. Entonces, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos más así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ya el Señor empieza a trabajar ahora en nuestra vida, llevándonos
de la mano. Nosotros ya no podemos caminar por nosotros mismos. Entonces, el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Que nosotros ahora llevemos las buenas nuevas a las personas que están alejados igual de Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación. Así como Él tuvo misericordia de nosotros, Él va a tener misericordia de las personas igual a la cual nosotros vamos a ir a llevarle las buenas nuevas. Entonces todos nosotros no tenemos excusa, tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos. Entonces dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Viste lo que les dije hace un rato? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliarnos con Dios. Reconciliación. Oye, el Señor en verdad Dios Padre buscó la manera de solucionar los problemas que teníamos. ¿Cómo lo hizo? A través de su Hijo Jesucristo, dándolo para morir por nosotros. Esa es la reconciliación de Dios Padre a través de su Hijo con nosotros. Pero hay que tener el fundamento, como les estoy diciendo, la base, el cimiento de nuestra vida a Jesucristo, para poder edificar nuestra vida como Cristo quiere, como Dios y Jesucristo quieren. Esa es la base. Colosenses 1. ...21 y 22. Amén. Entonces dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos,
sin mancha, irreprensible delante de Él. Cuando éramos en otro tiempo, dice, todavía nosotros hacíamos lo que queríamos. A través de la muerte de Él, dice aquí, ¿qué hizo el Señor en el 22? Dice que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. O sea, sufrió la muerte en cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, como dice aquí, fuésemos presentados ahora como santos, sin mancha, sin reprensión alguna. Porque cuando estemos delante del tribunal del Señor, va a venir el acusador, que sabemos que es Satanás. Oye, si él estuvo en estas cosas, pero ¿sabes qué? Ellos recibieron a mi Hijo Jesucristo como su Señor y su Salvador. Así que tú no tienes nada que acusar a mis hijos. A través de esa muerte nosotros tenemos ese privilegio. Amén. Romanos 5. Vamos a leer desde el 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. La paciencia produce la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos viles, a su tiempo murió por los impíos, murió por nosotros. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, como todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Quién, en verdad, si hoy nos dijera, ¿quién quiere morir por esta persona? A nosotros, ¿quién daría su vida? Nadie. Sino que enseguida diríamos, bueno, pues él se lo merece, porque él hizo esto, porque es un ladrón, o sea, enseguida empezamos a buscarle defectos a la persona que vamos a poner que está en pena de muerte. Pero dicen, oigan, hay una solución para que no muera este hombre, que dé uno su vida por él. ¿Quién quiere? Si yo no he hecho nada, ¿por qué voy a dar mi vida por él? Si él
es el que ya hizo lo que tuvo que hacer. ¿Ah? Porque yo voy a morir por él. Mejor que muera, porque si sigue viviendo va a seguir haciendo lo mismo. ¿Sí o no? ¿No te diríamos? Pero el Señor no hizo eso. Voy a morir para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles. No me importa lo que son, dice el Señor. Yo quiero una reconciliación con ellos para que sean mis hijos nuevamente. Qué tremendo, ¿no? Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Ya sé, hasta me perdió el... Entonces, seguimos. El 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dices, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hubo esa reconciliación de Dios, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Para qué? Para ser salvos de la ira de Dios. Para ser salvos. Entonces dice el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué tremendo, ¿no? Nosotros no hemos hecho nada. El que lo ha hecho es el Señor. Lo ha hecho todo. Efesios 2, aunque estábamos en los delitos, pecado y todo, oye, no le importó. No le importó nada. Vamos a Gálatas. Gálatas 4. Cuatro al 6. Gálatas 4:4. Entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Oye, qué tremendo, y gracias por Jesús, por nuestro Señor Jesucristo, que por Él tuvimos esa reconciliación nuevamente para estar ahora en una vida nueva, en un camino, en un propósito, en la cual el Señor dice, oigan, que el fundamento sea Cristo en su vida. Solo Cristo, que es nuestra única esperanza. No hay otra esperanza para lo que nosotros queramos. No hay. Aún en lo que quieras, uno dice que les haces 3, todo es vanidad. Todo.
¿Ya qué vas a tener tú? ¿A qué le vas a tener esperanza si no es Cristo en nuestra vida? ¿A qué? ¿A qué le vamos a dar crédito? Solo es Cristo. Todo es vanidad, dice Eclesiastés 3. Aún dice, todo tiene su tiempo. Todo. ¿Qué podemos hacer si todo está escrito? Nosotros no podemos descubrir nada nuevo. Todo está escrito. ¿Sí o no? Entonces, Señor, gracias. Sé tú en mí el primer lugar. Ya no seas el segundo, yo quiero que seas el primero. No pongamos a Cristo en segundo lugar, porque luego Cristo nos va a poner en el último. Aquí había un muchachito, estaba en fuego. Hermanito, fulanito, ya, ponte las pilas. ¿Y dónde acabó? Las pilas de él. Oye, si no es Cristo en nosotros, no va a hacer nada. No va a hacer nada en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo alejado del Señor? Y ahora nos da una oportunidad de reconciliarnos con Él y darnos promesas para nuestra vida. Oye, Señor, gracias. Ayúdame a abrazar esas promesas y a ponerme en ti en primer lugar. Amén. Señor, damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por reconciliarte con nosotros, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy pedimos, Padre, que tú te glorifiques, Señor, en todos nuestros hermanos y en todo lo que nosotros, Señor, hagamos. La gloria, la única, la debes llevar tú, Señor, no nosotros. Tu palabra dice que el que se quiera gloriar, gloríese en Cristo Jesús. Y hoy te cedemos a ti toda la gloria, Señor. Nosotros solo somos embajadores y administradores de lo que tú nos das, Padre. Hasta en eso tenemos que aprender a administrar y cuidar lo que tú nos das, Padre Santo. Así que ayúdanos, de verdad te lo pedimos en esta mañana. Y gracias por la reconciliación, Señor, que has hecho tú, Señor, con tu pueblo. Y en la cual tú nos has dicho que el Espíritu que mandaste para que nosotros podamos clamar, Abba, Padre. Así que te damos las gracias, Padre, en esta mañana. Te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.